¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Así es, cada viernes estamos con el equipo del Centro de Estudios Especializados ACDIS. Siempre hay un tema importante, lo habíamos anunciado en nuestras redes y también está allí para poder hablar de la influenza aviar. Hemos estado muy pendientes, no es necesario que tengamos gallinas en la casa o en el campo para justamente involucrarnos más en un tema que nuevamente se vuelve semipandémico y saber cuál es la situación actual de nuestro país en lo particular. Para eso vamos a hablar con el infectólogo e investigador ACDIS y además es parte del equipo de la Universidad del Desarrollo, el doctor Rafael Araoz. Rafael, gusto en tenerte a esta hora en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Hola Miguel, un saludo también a toda la gente de Los Ríos que lo escuchan y de todo el país. Siempre acá como un buen viernes. Sí, pues, eso deseamos. Bueno, el virus de la influenza aviar es un subtipo diferente del virus de la influenza A y no está relacionado con el virus H5N1 que actualmente se propaga entre las aves silvestres y las aves de corral. ¿Cómo es un poco la diferencia de lo que allí sucede, Rafael, para partir hablándole a nuestros auditores? Bueno, yo le diría a todos los auditores, ¿cierto? Que como para simplificar el mensaje, sí. Esto es igual que la influenza que tenemos en humanos, pero es una influenza que está restringida en general a aves, ¿ya? Tiene la capacidad de transmitirse de aves silvestres a aves de corral y también a otros animales, eventualmente mamíferos, pero lo normal es que esto circule en aves, tenga poco contacto con el ser humano y cause poca enfermedad. El problema que tenemos es que cada cierto tiempo se generan aumentos de casos o brotes, como le llamamos nosotros, en distintas zonas del mundo, y en esas zonas donde se producen estos aumentos de casos y aumenta el contacto, ¿cierto?, de animales enfermos o aves enfermas con seres humanos, podemos tener ocasionalmente casos en humanos, y esos casos en humanos son casos en general graves. Por lo tanto, si bien son eventos poco frecuentes, son de importancia de salud pública porque el caso en sí mismo es un caso grave. Sí. Allí el contagio, primero señalar porque había una especie de información dando vuelta de que ya habría un segundo caso de humanos contagiados y después entiendo que no es tan efectivo y que hay que descartarlo de plano, ¿cierto, Rafael? Sí, por ahora la información oficial del Ministerio muy actualizada es que el caso no se había confirmado. Por lo tanto, hemos tenido solamente un caso en el país. Y de nuevo, aunque hubiera un segundo caso, no estamos en una situación similar a la del COVID. Esto no es una enfermedad que se transmita persona a persona en forma eficiente, lo cual no le quita gravedad a los casos, porque son casos que cuando ocurren son graves, pero por ahora no hay un riesgo inminente de que esto se convierta en una pandemia por transmisión persona a persona. Entonces, por ahora el cuidado es más bien individual, es decir, cada persona tiene un riesgo particular de que le dé influenza aviar si es que está en contacto con aves o animales que estén enfermos. Por lo tanto, aquí es más bien el cuidado con las actividades al aire libre, con el outdoors, con estar en contacto con animales, y el riesgo individual, que es una cosa más de salud pública, así como de contagio y transmisión persona a persona. Sí. Bueno, acá en el sur, donde estamos, como decías, en la región de los ríos, obviamente hay mucha ruralidad y el contacto con aves de corral, de crianza, es efectivo. Yo creo que el mismo propietario de aves
se dará cuenta cuando alguna de ellas está en una condición más enferma, ¿cierto? Eso para un poco establecer también un parámetro de qué es lo que estamos mirando y qué es lo que no, y cómo detectamos simplemente al buen ojo y de qué es lo que podría ser un ave contagiada. Bueno, Miguel, tú lo dijiste muy bien. Efectivamente, en las zonas donde hay tradición de contacto con aves de corral, la gente en general sabe cuando la ave está enferma. Entonces, la influenza aviar no da ninguna cosa característica distinta en los animales. Por lo tanto, ante la sospecha de un animal enfermo, que se actúe raro, se comporte extraño, tenga alguna zona del cuerpo más inflamada, etcétera, lo que hay que hacer es, ¿cierto?, ojalá avisar al SAC, sobre todo si uno encuentra al animal ya agonizando o francamente muerto sin una causa. Sí. Entonces, no se trata aquí de generar, ¿cierto?, una situación de pánico en que uno no pueda tener contacto con los animales, pero sí pensar en que puede haber un caso en que un animal que está raro, no hay que reírse y decir, chuta, ¿qué le pasa a este pollito? No, hay que decir, sí, quizás está enfermo, no hay que tocarlo ni moverlo y hay que avisar al SAC. Yo acá me preparé para la entrevista y es súper fácil encontrar el folleto del SAC, donde sale como que está muy bueno todo esto, está muy concreto, donde dice qué es lo que hay que hacer, pero el ¿cómo se llama? El teléfono que uno puede llamar y que está disponible, se los puedo mencionar. Sí, adelante. Es el 234-51100. Muy bien. 234-51100. Ese es el teléfono donde uno puede contactarse para que le den las instrucciones eventualmente para un retiro más tutoriado del animal. Sí, Rafael, háblanos de eso porque te escuchaba, si está medio hinchadito, dijiste. ¿Cuáles son los principales síntomas en las aves? Y sobre la misma, si el animal está, si no alcanzo a detectarlo o observarlo con un comportamiento enfermizo, también tengo riesgo de enfermarme si recién se hace contagiado, a diferencia de un ave moribunda, como también lo señalaste en esos términos. Claramente hay varios días de diferencia. Claro, o sea, yo creo que acá en el fondo el concepto es como estar atento, ¿cierto? Y estar atento y tener un límite bajo de sospecha. ¿Por qué? Porque, como les decía, los síntomas de la enfermedad en los animales no necesariamente van a ser categóricos o van a ser característicos. Entonces, si uno ve un animal con un comportamiento extraño, ¿cierto? O un ave con un comportamiento extraño, que puede tener puede estar caminando torpe, puede tener cierta dificultad o sonidos extraños al respirar, sí, que tenga cierta hinchazón cerca de las vías respiratorias o en sus ojos, y que esté, signo más avanzado de enfermedad, que no se pueda mover, etcétera, hay que, en ese momento, ojalá, si uno tiene dudas, llamar al SAC. Sí. ¿Hay inflamación en el cuerpo? ¿Te entendí algo de eso? No, inflamación, más que inflamación no se ve, porque en el fondo el pelaje no permite ver, pero sí que, por ejemplo, puedan haber signos de edema o de aumento de volumen en las zonas cercanas a la vía respiratoria. Pero de nuevo, o sea, más que estar buscando signos así específicos de la enfermedad, es más bien reconocer un animal que se comporta en forma bizarra, que no es lo habitual. Sí. En ese caso, es mejor avisar, ponerse una mascarilla si uno está obligado a mantenerse en contacto con el animal, porque esto es una influenza, por lo tanto el contagio por gotitas es importante, sí, y asesorarse directamente con los expertos que en Chile afortunadamente tenemos y son la gente del SAC. Sí. Como es vía oral o vía respiratoria, eso te iba a preguntar, ¿cómo se propaga la gripe aviar? ¿Solamente vía respiratoria por gotitas? Contacto y gotitas, o sea, en el fondo casi todos los virus que se propagan por gotitas también es por contacto, o sea, aquí en general se requiere un contacto cercano con el animal. En el fondo no es de nuevo, esto no es el sarampión o la tuberculosis, sí, o el mismo COVID, en que la transmisión es muy eficiente por la vía aérea. Aquí en realidad es el contacto cercano con el animal, cosa que uno pueda, ¿cierto?, ya sea tocando superficies contaminarse en forma secundaria, o bien por la inhalación de gotitas que son más grandes y que eso en general tiene que estar cerca de la fuente infecciosa. Sí. Por lo tanto, lo que hay que evitar es el contacto directo, cercano, prolongado, y en caso que no se pueda evitar, hacerlo con precauciones de contacto y de gotitas, que usar mascarilla y eventualmente guantes. Sí.
Estamos con Rafael Araoz, el doctor Rafael Araoz, que es infectólogo, investigador ACDIS y de la Universidad del Desarrollo. Rafael, hagamos un poco de diagnóstico global. Te quiero preguntar eso. ¿Cuál es la situación actual de la gripe aviar en nuestro país? Bueno, tenemos una situación en que hay circulación del virus H5N1, que es el que predomina en casi todas partes del mundo. Hay otros tipos de influencias aviar que están sonando y que están de alguna manera siendo reportados, pero en lugares muy particulares. En China, por ahora no hay un riesgo inminente de que tengamos otros tipos de influencias aviar en Chile. Y ese virus circula actualmente en aves silvestres, en aves de corral, y ha sido también encontrado en algunos animales ya más grandes y mamíferos. Entonces, eso significa que hay un riesgo difícil de decir cuál es ese riesgo, pero existe un riesgo al menos leve de que tengamos casos secundarios en las personas. Por ahora ha habido solamente uno, pero el hecho que haya en habido Antofagasta uno nos dice que efectivamente este es un riesgo real, y considerando que es una enfermedad que puede ser grave en un número importante de los casos, debemos tener un umbral bajo para sospecharlo y para actuar. Sí, el de Antofagasta. ¿Y hay alguna visión, porque hay alguna mirada particular allí que además que sea solo un caso, tuvo que ver con qué? Con que debe haber sido un pato doméstico, una ave doméstica, que la persona tenía contacto casi como de mascota con el animal, con el ave infectada, Rafael? Bueno, todavía ahí hay una investigación epidemiológica que es importante que se desarrolle en forma completa para poder comprender bien cuáles fueron los casos que determinaron si es posible, pero en el fondo lo que está claro es que en este caso, y eso es súper importante decirlo, es un caso en que el antecedente de contacto con animales de riesgo o aves de riesgo existía. Por lo tanto no hay una alerta de que esto pudiera ser una enfermedad transmitida persona a persona, que es lo que más a uno le preocupa. Por lo tanto, por ahora sigue siendo restringido a casos por contactos con animales o aves enfermas, y eso se enmarca dentro de lo que es lo habitual para este tipo de influenza. O sea, no hay banderas rojas que nos dijera que esto va a empezar a ponerse más transmisible entre personas. Sí. ¿Esto es pandemia en las aves? ¿Se puede usar ese concepto que lo verbalizamos tanto con el tema del COVID-19? ¿Hay pandemia de gripe aviar? Claro, o sea, uno podría hablar de pandemia, ¿cierto? En general son términos que uno no los acuña los organismos internacionales, porque significan una serie de medidas adicionales que se toman, pero en el fondo sí uno puede decir que está en al menos, ¿cierto? 3 continentes, y eso ya habla de una diseminación global, al menos para el virus H5N1, que es el que está circulando en Estados Unidos hace cerca de un año, y que ya tenemos acá, ¿cierto? Circulando también ya hace más de un par de meses. Por lo tanto, se espera que esto siga estando presente y tenemos que empezar a acostumbrarnos a tener una visión, ¿cierto? Como uno está acostumbrado a cuidarse, de lavarse las manos, ¿cierto? Para evitar enfermedades transmitidas por alimentos, a ponerse mascarilla ahora cuando uno está con síntomas respiratorios, uno quiere evitar cierto riesgo de contagiarse COVID o influenza. Acá también tenemos que meter en sobre todo, por ejemplo, la gente en el sur de Chile, particularmente en la región de los ríos, que sabe, ¿cierto?, que hay un riesgo basal existente siempre de hantavirus. Acá tenemos que empezar a acostumbrarnos a que también podría haber un riesgo de influenza aviar, y eso significa que no hay que volverse loco, pero sí estar atento a que si uno ve un pajarito enfermo, un pajarito muerto, no hay que acercarse con los niños y mostrarlo, sino que hay que tomar medidas más especiales, ¿cierto? Sí. Sí, básicamente, o sea, entonces la gripe aviar perfectamente podría haber llegado para quedarse también, así como ha sucedido con muchas influencias, Sí. ¿Es así, cierto, Rafael? O sea, la duración de los brotes va a depender mucho de la capacidad del control que tengamos, pero una vez que hay casos y que hay una diseminación importante, es difícil sacarlo un día para otro. Como les digo, en Estados Unidos este brote lleva cerca de un año, y no hay razón para pensar que acá vaya a durar menos. Ojalá que sí, pero hay que prepararse como para que esto no es una cosa transitoria de un par de meses. Sí. Nos hablabas del SAC y el 2234-51-100, que lo alcancé a anotar allí. Cuéntame cuáles son las medidas que está tomando el gobierno de Chile para prevenir lo que es la propagación de la gripe aviar. Bueno,
Bueno, yo te puedo comentar un poco lo que hace el Ministerio de Salud y un poco el enfoque desde la salud humana, que es mi área de expertise. Sí. Y yo creo que lo más importante es, primero, este tipo de mensajes, o sea, que la gente se acostumbre al tema. En segundo lugar, la gente que tiene que vacunarse de influenza, tiene que vacunarse, y además el gobierno está haciendo un esfuerzo importante por vacunar contra influenza normal a las personas que tienen más riesgo de contacto, por ejemplo, contacto laboral, ¿cierto?, con aves de corral y otro tipo de exposiciones de riesgo, porque si bien la vacuna de influenza normal no protege contra esta influenza aviar, sí protege contra la influenza normal, y eso hace que si alguien llegase a tener influenza aviar, no tenga al mismo tiempo influenza humana, porque esas combinaciones a veces son las que hacen que se produzcan las recombinaciones de virus y se genere un virus transmisible. Entonces se está vacunando a la población de riesgo, y aparte existe un stock de antivirales que pueden ser usados en casos de influenza aviar para disminuir su severidad. Entonces estas son como las grandes medidas. Y vacunas contra la influenza aviar para usar ya no existen. Existen distintos laboratorios, que no voy a mencionar para no hacerle favores especiales, que tienen capacidad de generar estas vacunas. Por lo tanto, a nivel de gobiernos y de organizaciones como la OPS y la OMS, se está evaluando la necesidad de contar con estas vacunas, y si se necesitase, existe la posibilidad de contar con ellas en un periodo de más o menos 5 o 6 meses. Por lo tanto, eventualmente, si esto se convierte en un problema más persistente, también vamos a ser capaces de rápidamente tener vacunas. Así que también en ese sentido hay un escenario que debiera ser de un control adecuado de los casos y los eventuales como problemas que vamos a tener en el futuro. Entonces yo creo que eso es lo más importante a nivel del Ministerio de Salud. Sí. Hay protocolos, hay capacidad diagnóstica, los centros de salud saben cómo hacerlo. Sí. Cuando has hablado, Rafael, perdona que te interrumpa, de antivirales, ¿basta con la vacuna antiinfluenza o estamos hablando de otros tipos de medicamentos? Para que la gente también se forme una idea, y si va a acudir al médico, obviamente poder que se lo receten, o decirle, ¿sabe qué? Yo vivo en el sector rural y me gustaría... un poco la preocupación en la preocupación que debemos tener también desde lo doméstico. Por supuesto. O sea, yo creo que la gente, como le decía, la vacuna normal que uno puede ponerse, la que está disponible, que es contra influenza humana, no lo va a proteger contra la influenza aviar, sí, pero es bueno tenerla puesta porque lo va a proteger contra la influenza humana, porque uno tiene que evitar que se junten estos virus. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Ahora, si uno tiene un cuadro tipo influenza, ¿cierto?, malestar general, dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza, tos, etcétera, y uno acude al doctor y uno tiene dudas, ese médico lo que va a hacer es notificar el caso, va a seguir una conducta que está bastante regulada, ¿cierto?, y indicada precisamente por el Ministerio de Salud, y si cataloga como un caso sospechoso, le van a ofrecer, ¿cierto?, la posibilidad de usar un antiviral, que lo conocemos muy bien, que se llama oseltamivir, que es un remedio que se toma por 5 días, 2 veces al día, y que ayuda a que la enfermedad, si uno ya la tiene, sea más leve, ¿ya? Entonces, es una forma de mitigar el efecto de la enfermedad, no de prevenirla, pero sí, si hay un caso, uno puede usar eso, y eso nos da la expectativa de tener una mejor respuesta. Entonces, ¿Oseltamivir? tenemos herramientas. ¿Cómo se llama? Oseltamivir. Oseltamivir. Oseltamivir, con L entre medio, Oseltamivir. Oseltamivir, claro. Que es un medicamento clásico contra la influenza A, que la usamos para la influenza porcina, ¿cierto? Ahí, en el fondo, ya años atrás, y también está disponible y es activo contra este tipo de influenza. Por lo tanto, hay un arsenal que tiene el país y que no se le va a dar a cualquier persona, porque, como le digo, este es un remedio que hay que evaluarlo, hay que usarlo, pero es seguro y sirve en casos de influenza aviar. Por lo tanto, eso es más o menos desde el punto de vista de intervención es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, que es lo que por lo demás está haciendo gran parte del mundo y lo que recomiendan las organizaciones como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la OMS y la OPS. Bien, ha sido una buena conversación porque nos permite abrir el tema, develarlo. Hemos estado preocupados también, Rafael, acá en la región de Los Ríos, por la muerte de cisnes de cuello negro. Te habrás dado cuenta,
seguramente dentro del chequeo ahí documental que hiciste antes de que te llamáramos. Pero ha sido súper necesario y oportuno hablar del virus de la influenza aviar y de cuál es la situación actual que existe en nuestro territorio nacional. Uh-huh. Rafael, ¿algunas palabras para ir cerrando? Se nos comenzó a acabar el tiempo. Claro, decirle a toda la gente de Los Ríos que independiente de esta conversación es muy importante que se queden con el mensaje de que el SAG está muy encima de la situación. Hay gente muy experta que sabe mucho y que pueden apoyarlos ante cualquier duda. Entonces, más que tomar decisiones uno si tiene una duda, uno puede llamar. Si se pierde el teléfono, uno se mete a internet, pone SAG, influenza aviar, y le va a aparecer inmediatamente el link, y de esa manera se pueden asesorar y tomar decisiones con mayor seguridad. Muy bien. Gracias a Rafael Arauz, el doctor, infectólogo e investigador ACDIS, que ha estado con nosotros en esta mañana. Gracias, que tenga buen fin de semana, Rafael. Igualmente, Miguel, saludos a todos y que estén muy bien. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.